Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos todos. En primer lugar, bienvenido José Ramón Repullo, que desde que le llamamos estuvo encantado y no hizo más que darnos facilidades. Creo que es un honor tenerlo aquí y creo que es un privilegio para todo el Colegio de Ourense y para los presentes. Bienvenida pues mucha gente, desde el equipo directivo del hospital hasta ex-directores, expresidentes del Colegio de Médicos. Tenemos los tres últimos en este momento, comisión deontológica, directores de clínicas privadas, concretamente de COSAGA, José Ignacio, bueno, compañeros de primaria, también enfermería. Creo que es importante que estemos todos hablando de estas cosas, primaria, residentes, muchos alumnos de José Ramón. Creo que no merece la pena que lo presente mucho porque creo que lo conocen más que a mí, porque al llegar una promesa acaba de llamar la UEFA que el partido se retrasa 3/4 de hora para que y con los siguientes. Bueno, bueno, como sabéis, esta sesión, esta conferencia, forma parte del curso de conocimiento de transversalidad que hace el colegio todos los años, intentando tocar temas que puedan interesarnos a todos. Y cuando digo a todos también me refiero, y estamos invitando mucho a otras profesiones sanitarias, enfermería, farmacéuticos, también hay por ahí, etcétera, porque creo que hay cosas que reflexionar juntos y que hay que repensar. Ahora José Ramón un poco lo de repensar el sistema y todo esto. Entonces, bueno, qué cuestión más interesante que el buen gobierno y que el profesionalismo médico, que creo que se puede ampliar al profesionalismo sanitario en todos los sentidos, que reflexionar sobre esto, ¿no? Ya la semana pasada pues hablamos, hace 15 días, pues tocó hablar un poco de lo que es la práctica profesional y nuestra visión de cómo está cambiando, de los problemas que está creando y de los cambios tan espectaculares que creo que se han dado en nuestra forma de hacer medicina y en nuestra forma de organizarnos en los últimos años o quizás décadas, ¿no? Bueno, José Ramón Repullo decir que si soltamos su currículum acabamos la charla y empieza el partido, y entonces vamos a centrarnos en que, bueno, es alguien que ha jugado en todas las posiciones, ¿no? José Ramón ha sido gestor, ha trabajado en gestión en hospitales y también en servicios centrales, fundamentalmente en Madrid, ha trabajado en salud, ha trabajado en la Consejería de Salud de Madrid en concreto y también, aparte de su faceta, digamos, de gestión, está fundamentalmente su faceta de pensador y de docente, ¿no? Creo que muchos de los que estáis aquí pues habéis participado y habéis sido alumnos de másteres o de otro tipo de estructuras parecidas docentes con José Ramón, hablando sobre todo de estas cosas que nos interesan a todos y que hoy van a salir, como son planificación, financiación, organización. Creo que es el momento, nunca deja de ser el momento, pero creo que en este momento de especial dificultad desde mi punto de vista para lo que es repensar cómo nos estamos organizando, cómo tenemos que cambiar nuestra organización, pues es el momento ideal para escuchar a una de las personas más solventes para hablar de estas cosas, como es José Ramón Repullo, que además es ahora parte de la casa, es el director técnico en este momento de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, con el que creemos que esa fundación va a repuntar muy para arriba. Ya con el anterior, con Martínez, yo creo que todo fue mucho mejor, yo creo que era todavía mucho más, y este colegio pues está a disposición. Grabamos las cosas, como sabes, para que todo el mundo las pueda ver luego en un canal de YouTube, y bueno, intentamos que esta sea el corazón de nuestro colegio, que no puede ser otro que la formación, la deontología y el repensar las cosas, ¿no? Os dejo con José Ramón. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, y sobre todo gracias a todos. Me he ido dando alegrías desde la puerta de gente que conozco, compañeros de facultad, de cursos, de actividades, y bueno, pues gracias por el recibimiento, pero ya sabéis que yo soy una persona muy orientada a la práctica y vamos a apretaros los cinturones porque quiero hacer un desarrollo de
bueno, estos temas que yo creo que sí que son importantes. El planteamiento es que estamos en un momento, puede ser difícil o puede ser quizás un momento de cambios disruptivos en el conocimiento biomédico, en la organización, en la función de gestión, y yo creo que entender o hacer un buen diagnóstico de la situación nos puede ayudar a identificar las palancas de cambio. Hablábamos antes que a veces cunde el desaliento. Esta no es una época muy divertida. Salimos de 8 o 10 años de recesión, de austeridad, y bueno, y a veces también una generación pionera que gestionó procesos de transformación, pues tiene cierto desinfle, ¿no? Y bueno, ese relevo entre generaciones está siendo complicado, pero bueno, en todo caso hay que recomenzar cada periodo, y yo aspiro a que estas ideas que os pongo a vuestra consideración puedan ser útiles para intentar salir de cierto estado del malestar, que a veces es confortable, para encontrar claves de acción. Bueno, pues hablamos de un desencuentro, que yo creo es la característica de estos tiempos, entre sociedad, medicina y paciente. Un desencuentro que voy a gastar una parte de mi charla en intentar caracterizarlo, analizarlo. Un desencuentro que además se da sobre este telón de fondo. Los datos son un poco antiguos, pero si los hacemos más actuales, la forma es la misma. Cada puntito es un país. Según avanza el gasto sanitario, bien sea total o público, bueno, pues en la primera parte de la curva se asocia con un incremento en la longevidad, en la cantidad de vida, bien sea esperanza de vida o ajustada por calidad. A partir de esta cantidad se aplana la curva. Es lo que, bueno, pues algunos teóricos han llamado flat of the curve medicine, medicina de la parte plana de la curva. Aunque gastes mucho dinero, no retorna tanta salud. Esa es la característica de nuestros tiempos. Vivimos en esa parte plana, que significa que para conseguir más salud tendremos que hacer cosas diferentes, no más de lo mismo. Por lo tanto, pues con este telón de fondo nos encontramos que quizás se aproxima una bifurcación donde o abordamos reformas profundas o tenemos que enfrentarnos a un proceso de descomposición, lo que podríamos llamar una barbarie, porque hay un desencuentro muy amplio entre actores del sistema sanitario, porque parece que cunde la ignorancia de hacia dónde tirar, la desesperanza, y el entorno hace que los comportamientos virtuosos tengan que ser casi heroicos. La mayor parte de gente pues, encuentra grandes dificultades para comportarse de acuerdo con su conciencia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues como se produce un declive del voluntarismo épico, pues hay una cierta añoranza de una normalidad funcional que se nos ha ido y que no sabemos cómo recuperarla, ¿no? Este sería quizás el cuadro previo. Y esta es la tentación, el repliegue a esa cueva, a ese clan cavernario, para no sufrir ni ser vulnerable en los espacios abiertos. Estás en tu cueva, si el que pasa por delante es amigo, dices pasa, y si no, le gruñes. Pero esa especie, digamos, de fragmentación está de alguna manera generando elementos, digamos, que quizás van en contra de la necesaria cooperación que necesitamos. Vamos a la parte analítica. Vamos a analizar por el lado, como hacen los economistas, por el lado de la demanda de los pacientes, y luego veremos por el lado de la oferta, de la medicina. Cuando digo medicina hablo en el sentido anglosajón, la ciencia, la técnica del sector sanitario. Pero bueno, en todo caso, los pacientes pueden ser observados esta parte desde 3 conceptos que tienen su peculiaridad: necesidades, demandas y preferencias. El concepto de necesidades es muy propio del sector sanitario, porque son elementos que se cualifican desde el punto de vista técnico. La demanda, sin embargo, tiene más que ver con, como dicen los ingleses, el deseo de un bien y la capacidad o la disponibilidad a pagar por él.
Podemos decir, ¿cuál es la demanda de teatro o de cine español? Pero no podemos decir cuál es la necesidad de teatro. Es decir, la necesidad es para bienes que son realmente importantes y que se cualifican técnicamente. Por lo tanto, la necesidad es muy típica en la evaluación del ámbito nuestro. Las demandas es lo que emerge de esa necesidad percibida por el paciente, y las preferencias es una cualidad también de la forma en la cual las personas vienen a los servicios y esperan un determinado nivel de, digamos, de respuesta a sus expectativas. Estos son los factores que rápidamente vamos a revisar para intentar cualificar el desencuentro. Envejecimiento. Vamos a ver, estamos alarmadísimos por el envejecimiento de la población, pero el envejecimiento funciona de esta manera. Bueno, las cohortes intermedias se van desplazando hacia arriba y, bueno, no es que vayamos a vivir en un modelo de pirámide que se abra al revés. El baby boom se procesa, No quiero decir qué significa esto de que se procesa, pero se reorganiza la pirámide de otra manera. Dicho de otra forma, la época peor va a ser cuando el baby boom no esté compensado por la natalidad. De alguna manera, pero el problema del envejecimiento es un problema de proporciones. Tiene que ver, como pongo aquí, con cambios dinámicos de tamaño y estructura y equilibrios financieros que afectan, digamos, a la capacidad, por ejemplo, de financiar la seguridad social y las pensiones. En todo caso, no es un tema tan relevante desde el punto de vista sanitario. Lo que sí ha ocurrido es que se produce una respuesta en las políticas de bienestar con cierta hostilidad al proceso de envejecimiento. Y de alguna manera, bueno, pues luego volveremos a este tema. En sanidad, más que hablar de envejecimiento, cabría empezar a hablar del efecto de la longevidad, que es distinto. El envejecimiento es proporcional en una población. La longevidad es que ahora la gente vive más años. Hubo un médico americano, James Fries, que hablaba de qué podía pasar con el envejecimiento que ya se veía. Me parece que su trabajo es del año 80, del New England Journal of Medicine. Él formuló una hipótesis, que era la hipótesis de la compresión de la morbilidad, que formulaba la idea de que al envejecer se comprime y desplaza la morbilidad hacia el fallecimiento. De forma más gráfica, los octogenarios estarían sufriendo la carga de enfermedad que antes tenían los septuagenarios, y la mortalidad podría desplazarse a los que tienen 90 años y se comprimiría al final de la vida. Lo veis en el triángulo, se va hacia la derecha o incluso podría comprimirse. Por lo tanto, no significa que la gente tenga 2 décadas y media de fragilidad o de problemas, sino simplemente que se desplaza la época en la que están enfermos, digo afortunadamente, y, empieza a aparecer la morbilidad más tarde. Los datos han confirmado la hipótesis de Fries, por el momento, luego volveremos a este tema, lo cual no significa que no aumente el gasto sanitario, pero no en la proporción de tener a la gente, digamos, en condiciones de alta utilización durante 2 o 3 décadas en vez de una década. Lo que sí está claro, y esto lo comentábamos antes, se observa pues esta combinación de envejecimiento y longevidad pues a través del hecho de que la pluripatología y las comorbilidades son nuestra compañía cotidiana. Por lo tanto, es el gran cambio del escenario del siglo XX al XXI, es este cambio en la presencia de estos elementos, ¿no? La morbilidad, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos más? Es decir, ¿cómo enferman? ¿Cuál es la experiencia de salud y enfermedad de nuestros pacientes? Para empezar, tenemos que entender cómo nosotros generamos morbilidad. Cualquier solución genera un problema. Cuando no se operaban las cataratas, pues la gente se quedaba ciega.
Cuando hay una operación viable de cataratas, rodillas, cadera, pues generas demanda. O sea, las soluciones en este sector generan problemas, generan demanda. Afortunadamente, porque significa que estamos resolviendo problemas que antes no resolvíamos. Por lo tanto, tenemos innovaciones reales, pero también tenemos otras que no son tan reales, lo que llaman disease mongering o creación de enfermedades. Hay otros problemas que buscan refugio en eso que llamamos medicalización. Y a veces esa medicalización a su vez genera problemas. Por ejemplo, esta especie de fantasía de juventud y eternidad, o la falta de comprensión de que el ser humano, bueno, tiene un proceso de deterioro funcional de órganos y sistemas. La idea de que se puede con la ciencia, la técnica o el dinero superar todo, pues es uno de los problemas que de alguna manera altera la actitud de la gente que accede a los servicios. Pero sobre todo quería señalar un tema que quizás se nos escapa. La visión, digamos, no dinámica. La esperanza de vida parece que va aumentando y que ya es una conquista irreversible. Pero claro, aquí veis una persona con algunos factores de riesgo que está desempaquetando una PlayStation, ¿vale? Pregunta, ¿mantendrán las cohortes de millennials la mortalidad de sus abuelos supervivientes de un siglo de penalidades? ¿No estará preparándose una generación cuya experiencia de esperanza de vida o esperanza de vida en buena calidad va a decaer de forma importante? Claro, este es el problema y es un problema que, bueno, pues que afecta fundamentalmente a las políticas de salud pública. Yo no sé si conocéis, os recuerdo rápidamente cómo se calcula la esperanza de vida. La esperanza de vida es un cálculo teórico que permite ajustar tasas. Imaginamos que nacen 1000 niños hoy y se les va aplicando, como si fueran viviendo un año tras otro, las tasas de mortalidad específica por edad de cada edad. Entonces, bueno, los que van muriendo los vamos quitando y cuando se muere el último de la cohorte, contamos todos los años vividos por los 1000, los dividimos entre 1000 y nos salen 80, 82, 86, lo que sea. Pero la pregunta es, si un presunto niño que nace hoy, un hipotético niño que nace hoy, le estamos aplicando a las tasas de sus abuelos cuando lleguen a los 80, 81, 82 años, ¿es eso real? Dentro de 80 años, ¿entendéis? Por lo tanto es un indicador sintético, pero no nos lo podemos creer más allá de lo que es una técnica de cálculo. Por lo tanto, ojo con que la experiencia de enfermar de estas cohortes con muchos factores de riesgo no vayan a ser muy diferentes, ¿no? Tenemos también supervivientes de nuestros éxitos en intervenciones heroicas para salvar vidas, luego volveremos a este tema, y volviendo el coste creciente de no hacer prevención y también de no ser razonables con el final de la vida. Todos estos elementos los conocemos, pero bueno, pues tenemos que enfrentarnos con esta nueva morbilidad. El concepto cronicidad lo hemos usado mucho, pero yo creo que es bastante inespecífico. Frail patient posiblemente sea más específico, paciente frágil o pluripatológico. Los internistas han trabajado mucho en el concepto de pluripatología, 5 ejes, cuando se combinan se aumenta la complejidad, ¿no? No voy a comentarlo, lo tenéis el tema, pero bueno, en el fondo la fragilidad es un estado de insuficiente capacidad adaptativa del anciano, de la persona frágil, lo que significa que le falta capacidad de responder a estímulos del entorno. Por eso, si nuestro sistema no se adapta a él, somos tóxicos. Ese es el problema. Esto que llaman los ingleses, los de Kaiser, hablan de case management. El case management no es más que ponerle una persona al lado del paciente frágil para, digamos, no aplicarle protocolos, sino directamente cuidarle y hacerle la vida más fácil. Suele ser una enfermera que trabaja muy directamente implicada
y bueno, pues es una manera de adaptar al sistema, el sistema al paciente y no el paciente al sistema, ¿no? La comorbilidad es el otro elemento, luego volveremos a ella. Por lo tanto, vemos que las necesidades están cambiando. Algunas las podemos identificar, otras no tanto. Pero esas necesidades se transfieren o se transforman en demandas. Y en las demandas tenemos un componente de innovación, la interacción de los innovadores con los pacientes o la inducción de utilización y demanda. Vamos a repasarlo rápidamente. Para empezar, hay una fascinación social, mediática y política por la innovación, con un efecto que nos preocupa, la difusión precoz y responsable de investigaciones. Todos los días hay un nuevo hallazgo, luego ya lo lees bien y es en ratones, o un nuevo marcador biológico que si tenemos suerte, etcétera, 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 ¿no? Luego también no todas las innovaciones tienen igual de atractividad en los medios. Pues suelen ser más queridas las innovaciones que se consumen y no lo que exige esfuerzo, no se consume o implica cambios organizativos. Y para que veáis, nosotros en España erradicamos la malaria que teníamos sin la vacuna y sin ningún tratamiento. Fue básicamente desecando pantanos, poniendo, redes para controlar el mosquito. Bueno, y se puede, con medios organizativos, se pueden controlar muchas enfermedades. No solo hay que esperar la magic bullet, la bala mágica, ¿no? Expectativas desmedidas frente al envejecimiento, deterioro y muerte. Casi diríamos que la sociedad se pide a la ciencia que nos convierta en elfos. Con frecuencia, aquí que estamos en confianza, vemos manifestaciones de pacientes de enfermedades que exigen una solución como si manifestarse fuera suficiente como para poner mucho dinero y conseguir, incluso un banquero puede tener una enfermedad grave y hacer una especie de movimiento social para luchar contra una enfermedad. Bueno, pues tiene un componente de bueno, pero también un componente como, bueno, pues que quizás digamos, es una fantasía donde se cree que simplemente con la perspiration es suficiente, hace falta más inspiration que perspiration, ¿no? Y luego, este elemento sí nos afecta, hay una seducción pasiva, silente, de científicos y profesionales que callan ante toda esta desmesura, ante todo este circo mediático que se forma, aunque luego nos quejamos de que los pacientes se generan expectativas y se frustran. Es una especie de amor y odio. Aceptamos esa seducción, esa gratificación, pero luego, claro, nos damos cuenta de lo ingrato que es contravenir de alguna manera la ilusión o la fantasía que ha generado en la gente, ¿no? Esta es una cita que me parece que viene a cuento. Es el libro de Henry March, es un neurocirujano, fallecido hace no mucho tiempo, y él explicaba, bueno, pues que, digamos, un poco el balance de su vida, sobre todo reencontrarse a pacientes que había operado y darse cuenta que habían tenido una calidad de vida horrible, ¿no? Dice, al final, ahora estoy más dispuesto a aceptar que dejar morir a alguien puede ser una opción mejor que operarlo, cuando solo hay una posibilidad muy pequeña de que esa persona pueda volver a valerse por sí misma. De pronto aparece el dilema ético entre cantidad de vida y calidad de vida, y básicamente porque muchas veces nos focalizamos fundamentalmente al procedimiento y no a las conclusiones de ese procedimiento. Bueno, como este texto lo tenéis, está traducido parcialmente, creo que interesa, bueno, pues, incorporarlo a la reflexión. Interacción. Se genera un montón de influencia para producir demanda. Algunas veces, bueno, la fragmentación de la medicina hace que las demandas se canalicen por especialidades. Tenemos 47 especialidades capaces de generar su propia dinámica de utilización. Se confunde el problema principal con la comorbilidad, que es un tema importante, es decir,
Llega una persona a nuestro hospital, pues imaginaros que tiene un problema cardiológico. Esta persona le dice, por cierto, doctor, me duele bastante la cabeza, con frecuencia. Parte interconsulta al neurólogo. Por cierto, doctor, que también ando mal de la tripa, parte interconsulta al digestivo. Y al llegar a los compañeros, cada servicio lo enfoca como si fuera el problema principal. Entonces se instauran cursos paralelos de actuación que son esencialmente incontrolables. El modelo de centrar el balón hacia atrás al médico de primaria parece que no funciona del todo bien y sería quizás el más sensato en nuestro contexto. Pero en todo caso el problema es que no visualizamos la diferencia entre la morbilidad y la comorbilidad. Sin director, la orquesta desafina, es lo que yo llevo tiempo llamando medicina atolondrada, que se caracteriza por excelentes procedimientos y mala medicina. Y en ese sentido, los instrumentos, cuando no se modulan, comienzan a tocar más fuerte para oírse a sí mismos. Es la famosa frase, nunca un adiós, solo un hasta luego, revisión a los 6 meses. Como decía Donald Berwick, de las cosas que hay menos evidencia es por qué les decimos al paciente que venga dentro de un año. Mira que en otras cosas nos obligamos a buscar evidencia. Esto es uno de los temas que prácticamente no hay evidencia, o a los 6 meses. Nunca un adiós, solo un hasta luego. Esto parece como un ritual, como cada año vuelven las cigüeñas, por lo mismo, hay que darle una cita al año, pero no hay evidencia científica, sobre todo en un sistema tan accesible como el nuestro. La otra frase sería, si usted nos necesita, aquí nos tiene. Vaya a su médico de atención primaria. Esta sería la característica, ¿no? Bueno, el paciente está confundido, el paciente aprecia el esfuerzo, pero la pluriasistencia le interfiere en su vida cotidiana. Le produce costes, porque él, aunque no pague, tiene costes, merma de su tiempo, de sus recursos para venir a vernos, le genera riesgos y puede reducir la efectividad. Por lo tanto, no es un tema menor. Y claro, la atención primaria, que podría ser la gran solución, pues juega un papel menor porque la fascinación tecnológica está ahí, por la estupidez del sistema sanitario, por su propia inseguridad y fatiga, o la vanidad y miopía de sus colegas de los hospitales. Por todo eso, pecados propios y ajenos, sistémicos. Hablábamos antes de que el gran problema del Sistema Nacional de Salud español es que la atención primaria nunca estuvo en el genoma, se incorporó posteriormente. Y esto está costando porque se exigiría una actuación mucho más enérgica desde el punto de vista político y organizativo, ¿no? Bueno, finalmente la inducción de demanda. La oferta induce activamente la demanda por muchos medios. Puede haber marrullerías y deshonestidad en la aprobación y difusión de nuevas ofertas, exageración y fabulación en la publicidad general, influencia de asociaciones de pacientes con lo que llaman Key Opinion Leaders. Ahí en este momento prácticamente toda la industria farmacéutica tiene focalizada la intervención en asociaciones de pacientes. Y este es un tema que, bueno, pues genera conflictos de interés, ¿no? Inundación de publicidad en medios profesionales, con información sutilmente sesgada o no tan sutil, conflictos de interés, recalentamiento general del sistema y peligros de la publicidad directa al público general, que afortunadamente en España no es muy habitual, ¿no? Bueno, aquí tenemos, es que no se ve muy bien, bueno, por aquí habla de, bueno, pues un cuestionario que proponen para el déficit de testosterona, que ya os anticipo a todos los chicos, que es la siguiente enfermedad que vamos a padecer generalizadamente y que, bueno, pues tiene tratamiento, ¿vale? Por eso dice abajo, dicha enfermedad es a menudo confundida con síntomas de la edad, cuando en realidad es totalmente tratable. De esto va, si no es mucho más complejo, ¿no? Es decir, curiosamente hay unas campañas interesantísimas de los extremeños para intentar un poco desmedicalizar. Tenéis 2 carteles, este me encanta, pero perdona. Dice, desamor, examen, resfriado, antidepresivos, ansiolíticos, antibióticos. Dice, es la vida, no es una enfermedad, no una enfermedad.
el de al lado también lo han sacado más recientemente, lo mismo, soledad, menopausia, duelo, desilusión. Bueno, de esto va parte de la demanda que tenemos, ¿no? Yo no sé si tendrá mucho efecto estos carteles, pero por lo menos señalan razonablemente el tipo de intervención que habría que empezar a concebir, ¿no? Vamos con el tema de las preferencias. En el informe del año 2000, el World Health Report de la OMS, se introduce por primera vez un concepto que le llamaron responsiveness, capacidad de respuesta a preferencias de los pacientes, que incorporaba respeto por personas y orientación del cliente. Con estos componentes que veis aquí, que ahora pues, son muy conocidos, dignidad, confidencialidad, autonomía, pero también aspectos, vamos a ver, de orientación de servicio, como esperas, comodidad de servicios, acceso a apoyo social, elección de proveedor, todos estos elementos. Lo que hace la OMS en esa época es decir, para evaluar los sistemas sanitarios no solo es importante el impacto en salud, también la cualidad de los servicios afecta a la evaluación de los sistemas. Si tú estás explorando a una persona en condiciones que su privacidad queda, digamos, afectada, estás haciéndolo mal. Y por lo tanto, si evalúo un sistema que no respeta, digamos, las condiciones de autonomía, privacidad, elección, lo voy a penalizar. Ese es un poco el concepto. Y yo creo que esto ha venido bien para focalizar en los sistemas públicos de salud objetivos cualitativos que deben de formar parte de los conceptos a respetar, ¿no? Esto me ayuda quizás a plantear que la calidad, término tan polisémico que tenemos aquí, tendría quizás tres componentes. Calidad científico-técnica, vamos a llamarla esencial, una calidad más contextual, es decir, esta responsiveness, y finalmente una tercera calidad que sería la percibida, que depende mucho del contraste entre expectativas y realidades. Hace poco analizábamos que la crisis y las políticas de austeridad habían preservado la calidad esencial. Por ejemplo, un indicador como la mortalidad evitable se ha mantenido bien, tanto por actividad clínica como por prevención, y somos de los primeros países europeos, estamos en la cabeza. Pero claro, la calidad contextual, las listas de espera se han salido fuera de control, de los 60 días hemos pasado a 100, de la quirúrgica, y la calidad percibida en las encuestas, la gente dice que esto está empeorando. ¿Entendéis? Por lo tanto, aquí tenemos una buena manera de diferenciar elementos que configuran la respuesta del sistema. Y la gente sabe que la calidad esencial es correcta, es decir, que sigue habiendo confianza en los servicios, pero mucho enfado con las esperas y mucho enfado con el deterioro de las condiciones de servicio. Bueno, no voy a insistir mucho, pero esto es parte del debate, lo que llamamos activación del paciente, lo que llaman también empowerment, le llamaban, empoderamiento, pero esta es la siguiente frontera. ¿Por qué? Primero porque nos lo tenemos que creer, el principio de autonomía del paciente. Porque además sabemos que la coproducción de salud es una oportunidad. Es decir, porque los cuidados informales hay que movilizarlos. Porque no vamos a poder llegar, necesitamos que el paciente sea un agente muy activo de su salud. Yo creo que en esto la enfermería tiene un papel muy importante. Por alguna razón los médicos creemos que el paciente al irse de la consulta lo ha entendido todo y va con la idea perfecta de no se entera de nada. Tanto es así que vais a empezar a ver lo que ya ha pasado en el Reino Unido y en Estados Unidos. Cada vez más los pacientes activan el móvil y graban la entrevista donde les dicen los consejos, los tratamientos. ¿Por qué? No es por maldad, bueno, alguno habrá. Básicamente porque luego quieren repasarlo porque ya no se han enterado, estaban tan nerviosos en ese momento. En el Johns Hopkins, el hospital de Baltimore,
tienen un sistema que dice, cuando tenga la entrevista última, tiene usted la posibilidad de llamar a este teléfono y un estudiante de medicina le acompañará y se quedará luego explicándole lo que ha querido decir el médico principal. Pero todos pensamos que se han enterado, pero no es verdad. Y la adherencia terapéutica pues es baja, es muy baja. En ese sentido, bueno, pues los cuidados informales, que es un gran capital de cuidados oculto y en el que nos apoyamos, pero que hay que intentar desarrollarlo, ¿no? Bueno, simplemente la activación hay una que nos parece apropiada, ¿no? Sabéis que antes le llamábamos compliance o cumplimiento. Como es muy mandona, pues lo hemos cambiado por adherencia, que es más, digamos, un poco más educada, ¿no? Aquí se ha trabajado, yo creo, con experiencias interesantes en escuelas de pacientes. A veces es incómoda, porque no tenemos tiempo. Ese es el otro problema. Es decir, es que es una actividad, y como toda actividad requiere un espacio, una energía, unos recursos, ¿no? Bueno, y a veces la participación o la implicación es hostil, porque bueno, en este sector siempre hay, bueno, pues una biodiversidad y nos tocan pacientes o familiares de pacientes que hay que tener la profesionalidad de saber tratar con ellos, y si no nos pilla especialmente pacientes y comprensivos, pues es una cosa que desorienta bastante. Bueno, queda este término final, clientificación, que es quizás un problema, digamos, un charco en el que nos hemos también metido, y es que, bueno, pues no sabemos cómo llamarles. Los PUCs son pacientes, usuarios o clientes. Este es un problema porque, bueno, pues no pueden ser clientes, porque hay una asimetría de información, de poder tan enorme que rompe con el concepto de soberanía del consumidor, pero además ejercemos profesionalmente, digamos, lo que se llama pues un rol de autoridad. ¿Cómo va a ser un cliente para una baja laboral? O como para un tipo de prestaciones que va a depender de nuestro juicio técnico como autoridad delegada de los poderes públicos, ¿no? También por el rol deontológico. Te están pidiendo, digamos, psicofármacos o fármacos psicoactivos, no puedes dárselo. Es decir, es muy contrario al modelo clientelar, ¿no? Y bueno, tenemos un rol de tutela del paciente frente a su entorno y frente a sí mismo, cuando puede hacer daño a terceros o hacerse daño a sí mismo. Fijaros qué distante del modelo clientelar, es decir, ¿en qué negocio entras tú y te dejan preso? Aquí puede haber un ingreso contra la voluntad del paciente, es lo más contrario a un modelo clientelar que cabe. Pero bueno, de alguna manera pues hemos intentado situar ahí ese componente, esa añoranza del cliente que tienen algunos gerentes con una formación más empresarial. Y no hace falta, es decir, aunque es verdad que el concepto responsiveness que hemos comentado antes es importante, pero no hay que emular un modelo clientelar comercial para seguir con esto. Vamos con la parte médica. Hemos visto por el lado de la demanda y ahora vamos a ver por la parte de nuestra organización. Tres componentes: especialización, expansión del saber y estandarización, y este término horroroso de consumerización, ¿vale? Con estos elementos. Vamos a sacar una pequeña biopsia. Bueno, primero la subespecialización. Aquí tenéis la arquitectura de nuestras especialidades. El tronco médico, el tronco quirúrgico, los médico-quirúrgicas, ginecoobstetricia, pediatría, psiquiatría y servicios centrales diagnósticos o de apoyo al diagnóstico a la terapia. Esto lo tenía en una diapositiva muy bonita que se veía cómo iban generándose por bipartición o por gemación todas las especialidades. 47 si no me equivoco, muchas más que en Europa, por cierto. Bueno, ¿cuál es el problema? Hay una excesiva fragmentación que aumenta los costes de coordinación. En la práctica, si vemos bien la arquitectura interna de las especialidades médicas, puede ser que tengamos en torno a 200 especialidades y subespecialidades.
Ya un traumatólogo que no sea de hombro, de rodilla o de raquis es difícil. Lo único bueno es que a través de la subespecialidad se están reencontrando especialidades. Por ejemplo, la unidad de raquis, donde los neurocirujanos y los traumatólogos se han dado la mano de nuevo. Pero bueno, salvando estas arquitecturas cambiantes, lo cierto es que coordinar todo este campo es difícil. ¿Por qué? Porque se forma una cohorte ferozmente independiente desde que acaba la residencia hasta que se jubilan, sin pasarelas, porque la pasarela solo puede valer para que abandonen los traidores. Es un modelo realmente muy neolítico, ¿no? Desde el punto de vista de organización, ¿no? Y claro, el problema es que las especialidades tienen incentivos tremendos para buscar la singularidad. Este sería un lío que hubo hace poco. Bueno, pues los de la SEOM plantearon de que, bueno, pues que ellos eran los que tenían que tratar con los monoclonales el cáncer, y 5 especialidades se han revelado diciendo que el monoclonal no es tuyo. Afortunadamente, el título de licenciado en medicina y cirugía, ahora graduado en medicina, nos permite matar en todas las especialidades. Bueno, luego si metes una barbaridad en una que no es la tuya o para la que no estás preparado, puedes tener que explicárselo al juez, pero no por intrusismo, ¿eh? Esto nos da una cierta capacidad, por lo menos, de gestionar en este ámbito colegial. Es importante porque la profesión sigue siendo una, pero lo cierto es que en la vida práctica no está muy claro si la patria de los médicos es su profesión o su especialidad, o su microespecialidad. Y ese es un problema que tenemos, lo hablamos antes. Yo creo que uno de los retos importantes en este momento es coser de nuevo las profesiones y evitar que la visión de la subespecialidad sea la que domine, porque hace muy difícil manejar todos los procesos, ¿no? Tecnólogos de conocimiento. Aquí hablamos de las subespecializaciones. Bueno, no se ve bien este gráfico, pero fijaros una cosa, es decir, nos encontramos que la medicina moderna se ha expandido tanto en su conocimiento y sobre todo en su tecnología, que ningún hospital, por grande que sea, puede tenerlo todo. De tal manera que pues, nos encontramos que para determinados procedimientos necesitamos acumular un número amplio de casos para que la curva de experiencia empiece a dar buenos resultados. Esto, digamos, ya nos está señalando la necesidad de que la alta especialidad empiece a coordinarse regionalmente. No lo tenemos previsto, no nos gusta. Todo el mundo quiere hacer un par de trasplantes para que tu hospital sea trasplantador, pero como no hay más pacientes, solo se pueden hacer 2 o 3, o 10 o 20, aunque digan que a partir de 50 es cuando empiezas a tener buenos resultados. Esta curva, que no se ve bien, es un funnel plot, y está siendo uno de los temas que veréis en las revistas, y es que según aumenta el número de actividad, digamos, la mortalidad se reduce. Y entonces es una manera de evaluar en procedimientos y subespecialidades si tiene sentido o no la concentración. Es un tema empírico, ¿eh? Por ejemplo, se ha visto que la concentración conviene, por ejemplo, en el cáncer de recto, pero no tanto en el de colon, porque son curvas de experiencia y de pericia diferentes. Lo mismo que en páncreas o en esófago, sobre todo esófago también es un territorio que, digamos, de alguna manera es muy sensible a la concentración de casos. Los catalanes han empezado a pagar en función del número. A partir de un número solo empiezan a retribuir a los hospitales cuando hacen un número superior de X casos, sobre todo en cirugía oncológica, ¿no? Y este tipo de temas va a haber que empezar a hacerlo, pero sobre todo por protección. Los hospitales americanos de California, los grandes, se anuncian con ese tipo de funnel plot diciendo que ellos están en la parte alta y por tanto han logrado reducir la mortalidad y las complicaciones. ¿Entendéis? Y nosotros en un sistema nacional de salud con autoridades regionales deberíamos de empezar. A ver, en teoría hicimos los CESUR, los Centros y Servicios Unidades de Referencia,
pero todo el mundo quiere que su comunidad tenga un CESUR o dos, porque es lo que da prestigio y por tanto los CESUR se hicieron para que en España tuviéramos 3 o 4 o 5. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que los extremeños no tenemos derecho, los murcianos, y al final acaban diciendo, venga, cada cual que haga lo que quiera. Este es pero bueno, el problema es que si esto no afectara a la economía o la salud de los pacientes no pasaría nada, pero afecta a las dos cosas, ¿no? Por lo tanto, curvas de aprendizaje, bueno, este sería... Conclusión, yo creo que está cerca el fin del hospital como institución cerrada en su contorno físico, y tiene que ver con lo que estamos viendo que ocurre en Europa, que es que se agregan hospitales en ámbitos provinciales, se forman alianzas, de alguna manera se permeabiliza el flujo de pacientes y de profesionales. Un gran hospital suele tener a su alrededor otros pequeños, hace de nodriza. Yo creo que deberíamos de mirar un poco lo que está ocurriendo fuera para ver esas tendencias, cómo pueden de alguna manera servir para identificar oportunidades, ¿no? Este es otro debate, los modos de práctica. Es bastante nuevo, ¿eh? Fijaros, yo creo que aparte de especializaciones o subespecializaciones, nos ocurre que hay distintos tipos de práctica de la medicina que tienen misiones o propósitos diferentes. Los generalistas, médicos de familia, pediatras de atención primaria, tienen un músculo sintético, tienen una orientación longitudinal a lo largo de la vida del paciente y tienen una orientación más funcional. En contraste, los especialistas hospitalarios dominan, porque tiene que ser así, un músculo analítico, una pulsión nosológica. Disfrutas cuando has puesto el diagnóstico, ¿no? Es decir, es la parte... una expectativa de especificidad terapéutica. Tú quieres asociar un diagnóstico muy bien puesto con un tratamiento muy específico para ese diagnóstico. Es de alguna manera la combinación de síntesis y análisis, que es muy tradicional en la epistemología de toda la ciencia, ¿no? Y la alta especialización, que sería, digamos, la de los tecnólogos de conocimiento, bueno, pues donde el procedimiento es el que enamora. A ver, yo no sé, igual hay algún cardiólogo intervencionista aquí, pero cuando alguien se mete a desobstruir coronarias desde las 9 de la mañana hasta las 2, pues hombre, su vida está muy focalizada, lo mismo que un endoscopista. Formas parte de la técnica, ¿no? Y al final pues te conviertes, como dicen Peter Drucker, en un tecnólogo del conocimiento. Por cierto, Drucker dice que estos son los que más rápidamente van a tener problemas en el mercado de trabajo futuro. Para los residentes no les aconseja dedicarse mucho a esto. De hecho, ya, por lo que contaban, incluso en tecnología, en técnicas, creo que ya en diagnóstico de mieloma la máquina gana al dermatólogo. Y en otra teoría de estas también. Bueno, quiero decir que todo aquello que sea muy estructurado, posiblemente habrá un nivel de, digamos, de sustitución de hombre por máquina, ¿no? Otra modalidad, las urgencias. Las urgencias, y también quizás la atención continuada en primaria, pero esto nos llevaría más tiempo, ¿eh? La atención continuada de primaria, no hecha por el generalista que conoce a sus pacientes, por ser claro, es como si fuera una urgencia menor, ¿vale? O no se le llaman aquí puntos de atención continuada, con plantilla diferente al médico que ve al paciente. Bueno, pues es una visión diferente, es lo más contrario a la atención primaria, porque ve durante un ciclo de 2, 3, 4 horas por un episodio que no va a volver a seguir, y tiene, digamos, mucha importancia, porque es donde se discrimina el problema, se dirige, se deriva, se estabiliza, etc., ¿no? Pero es otra manera de hacer medicina. Geriatría y paliativos, yo creo que es otra misión diferente. Es una orientación funcional y personalizada. Decía Marcos Sancho, que compañero que ha trabajado mucho en cuidados paliativos, que para él los paliativos son los cuidados intensivos del confort. El objetivo ha cambiado. Ya no se trata de salvar la vida o de cuidarle, se trata de hacerle que su etapa final
en una comodidad y una capacidad, digamos, de arreglar sus problemas, ¿no? Y quizás me atrevería a decir que la salud mental comunitaria, aprovecho de decir que mi mujer es psiquiatra, que ha trabajado siempre en atención a la salud mental con pacientes psicóticos graves en la comunidad, pues en el fondo se parecería a lo de arriba, pero bueno, en el fondo la orientación es ayudar a superar problemas de la vida y acompañar en la búsqueda de caminos singulares para el desarrollo personal, que tengan algo que se parezca a una vida. Fijaros qué diferentes propósitos, el del generalista, el del especialista hospitalario, el del urgenciólogo, el geriatra o el paliativista o la persona que trabaja con pacientes mentales graves. Y lo que yo diría es que, bueno, que aplicar un modo de práctica inapropiado puede ser tóxico para muchos pacientes. Este es el problema. Y además añadiría, luego lo repito, que tenemos que salvar los modos de práctica que no son muy atractivos, que no dominan en la, digamos, un poco en el modelo referencial de prestigio profesional. Bueno, el conocimiento en expansión. Ese es un primer problema. ¿Cómo manejamos los millones de artículos que aparecen en las revistas? Este es el gran problema, vamos a hablar un poco casi epistemológico, de manejo del conocimiento. Crecimiento geométrico, accesibilidad, a golpe de clic, cada vez más lo vamos a tener disponible. ¿Por qué? Porque todas las revistas avanzan imparablemente al Open Access. Paga el que publica. ¿Para qué? Para que le citen. En los proyectos de investigación ya se ponen los 1.000, 2.000 euros que van a hacer falta para que te lo publiquen y rápidamente puedas utilizarlo. Por lo tanto, hablábamos antes, el problema de la docencia va a cambiar. Vamos a necesitar dar a la gente, a los estudiantes, marcos conceptuales, porque la información factual la van a tener inmediatamente, ¿no? Dominio del método y visión segmentada. Bueno, ¿cómo hacemos frente a tanta información? Esta es una cita de Moore Gray, que era el editor de British Medical Journal en esa época, en mitad de los 90, que decía: se estima que para que un médico general pueda estar al día en todas las novedades de publicaciones primarias, debería leer cada uno de los 365 días del año 19 artículos. Esto hace inviable trabajar. Entonces sí que serían lectores, ¿no? Esto no es viable, pero no es viable desde mitad de los 90. Por lo tanto, es evidente que necesitamos una intermediación entre la generación del conocimiento y la utilización del conocimiento. Esto es lo que algunos países han tomado más o menos en serio. Los británicos montan el NICE, National Institute of Health and Care Excellence, otros montan estructuras que ayudan a hacer guías, protocolos, revisiones sistemáticas, incluso hay movimientos profesionales como la Cochrane Collaboration, pero esto necesita digamos, una inversión de gestión del conocimiento importante. ¿Por qué? Porque la gestión de un conocimiento en expansión puede crear problemas donde antes no lo sabía. O sea, la paradoja es que nos puede inundar de tal manera que consigamos generar problemas, digamos, que no existían antes. Este es un tema que yo tengo muy claro, es decir, sin la contribución directa, sin un Hispanize, vamos a ser claros, es muy difícil que podamos superar este reto de conseguir la información apropiada, valorada técnicamente y con independencia y capacidad de aplicación, ¿no? Bueno, el sesgo de patrocinio, el problema está en que la información que nos hacen llegar pues está muy sesgada. A ver, yo no soy maniqueo, esto no es un problema de buenos y malos, aunque haberlos haylos. Pero si falta información independiente, la información de parte va a ser la que domine. De tal manera, bueno, pues que tenemos que tener cuidado. A ver, otra manera de poder con toda esta expansión del conocimiento es la estandarización a través del trabajo en procesos, ¿vale? Los procesos es una de las actividades centrales que se han planteado en todos los modelos de gestión clínica, bien sea guías o guías incorporadas al centro en forma de procesos. No voy a entrar en eso, yo creo que esto es esencial.
pero no llega a cubrir todo el elenco de la medicina, ¿vale? Esto tenemos que saberlo. Sin embargo, como decía Donald Berwick también, es importante que lo que pueda ser protocolizado se protocolice, se automatice y se delegue. ¿Por qué? Porque nos deja más tiempo para hacer cosas que no se pueden hacer protocolizadas. De tal manera que es importante que aprendamos a generar este modelo de desarrollo basado en temas. Además es lógico, si es que según desarrollamos el conocimiento se facilita su estabilización y delegación. En los años 80 la hemodiálisis la hacían los hospitales terciarios, luego ya se hacían hospitales generales, luego se hacían clubes de diálisis domiciliarios y ahora los pacientes que son razonablemente hábiles hasta lo pueden tener en casa. Lo mismo con el sintrón, antes era una cosa misteriosa que hacían los hematólogos, ¿no? Ya cuando la cola del sintrón dio 3 vueltas al hospital, dijeron, venga, para primaria, ¿no? Pero quiero decir, pero porque también se estabiliza el manejo, ¿vale? De tal manera que tenemos que aprender a ser, cuando un conocimiento está estabilizado, digamos, estabilizarlo con un proceso y delegarlo y automatizarlo. Ojo con el tema, la medicina de libro de cocina basada en evidencias tiene problemas porque tiende a ser muy autoritaria. Si se apoya con incentivos se impone especialmente. Al orientarse por enfermedades choca con los pluripatológicos. También hay valores y preferencias y a veces el nivel de evidencia de las guías no es tan alto. O sea que sentido común, profesionalidad y uso, digamos, prudente de los sistemas de guías de práctica clínica. No es la panacea, es útil, muy útil, nos puede ayudar a funcionar y esta sería la manera de expresar, digamos, el choque de problemas de trabajo de guías con la pluripatología, ¿no? Decía David Hasler, guidelines, no tramlines. Y este sería el dicho andaluz, un médico cura, 2 dudan y 3 muertes seguras. Es decir, bueno, una guía clínica cura, 2 dudan y 3 muertes seguras. Se ha hecho un estudio precioso con paneles de especialistas y se les ponía el caso de una mujer que tenía 5 patologías, hipertensión, bueno, obesidad, hipertensión, problemas reumáticos, parece que tenía pues trastornos de lípidos, bueno, 5 averías muy habituales. Y entonces hacían cada grupo, de alguna manera, lo que tenía que hacer por cada problema y luego salían, pues me parece que eran 19 pastillas y 3 problemas de conflicto en el tratamiento. Porque claro, cuando hacemos conciliación de medicación, o como queréis llamarla, no existe una conciliación basada en la evidencia, sino basada sobre todo en la sabiduría práctica. Cada problema de salud se organiza con una patología monográfica. Yo creo que ya empieza a haber cada vez más experimentación, digamos, observacional, digamos, pero en este momento pues ocurre que, digamos, nos guiamos un poco por instinto o por aproximaciones sucesivas, ¿no? Decisiones. A ver, aquí tenemos un fenómeno profesional que es esta añoranza de la certidumbre. Y es lógico, porque en un saber en expansión, ante un paciente concreto que tenemos delante, es muy difícil saber si nosotros no tenemos la respuesta o es la medicina la que no lo tiene. Hay que ser, digamos, es muy difícil saber tanto como para controlar nuestra propia ignorancia. Por lo tanto, bueno, pues nos seduce el uso de pruebas diagnósticas sucesivas para intentar ir saturando el espacio de ignorancia, de incertidumbre, hasta reducirlo a 0. Pero esas reducciones son carísimas y son inclementes, porque toda prueba diagnóstica, incluso las no invasivas, pues son inclementes en un momento determinado, ¿no? Cuesta autocontrolar nuestra fantasía de omnipotencia clínica y también decepcionar las expectativas desmesuradas o erróneas de los pacientes, propias o inducivas. Es que a veces decir no hay más que hacer es muy duro.
Y una prueba diagnóstica te salva o deja para otro momento el enfrentarte con las malas noticias. Este sería, bueno, o no dejar desahuciado al paciente, ¿no? Pero yo creo que sobre todo funciona este modelo de búsqueda de una certidumbre mayor. Lo que se complica también porque luego las pruebas diagnósticas tienen vida propia, bueno, ayudada por algunos que están claramente interesados. Vicente Baus tenía en su blog una historia muy curiosa. Primero hablaba de una serie de políticas que hablaban de la densitometría y se sacaban una foto en el día del hueso. Bueno, pues hazte tu densitometría. Y dice, cuando una paciente me pide una densitometría a los 50 años porque ha oído que hay que mirarse los huesos, gasto casi 20 minutos de un tiempo que no tengo en explicar las razones científicas para no hacerlo. Si el mensaje que se recibe de los medios de comunicación y la clase política es que hay que hacérselas, mi esfuerzo se convierte inútil. Y dice al final Vicente, y todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Por lo tanto, que no ayuden tanto, que no ayuden nada, digo, en este tipo de temas, que la información científica la den los profesionales. Aquí voy a ir un poco más rápido, pero bueno, preocupa mucho esto que llamamos, dentro del mundo de convertir la sanidad en bien de consumo, este concepto llamado commoditization. Una commodity en inglés es un bien o un servicio que se gestiona en el mercado, ¿no? Y bueno, pues aquí hablamos de la mercantilización, donde los componentes de precio, coste, calidad, disponibilidad y distribución de servicios se valoran separadamente en mercados competitivos de proveedores. Para entenderlo, los procedimientos cobran vida propia y se venden y se incorporan al mercado con su propia lógica, abandonando, bueno, pues la lógica armónica del acto clínico, ¿no? La preocupación de convertir cada procedimiento, episodio de cuidados, en algo autónomo, singularizado, separado, que puede publicitarse, venderse, comprarse, incentivarse. Arruinamos la medicina armónica y provocamos una tempestad de movimientos insensata, atolondrada, despilfarradora y carísima. A ver, un amigo mío que tiene un seguro guapo, esto es que un organismo público de los que todavía tienen seguros, pues me dice, tengo un dolor en el hombro, voy a ir a que me revisen porque esto me lleva molestando 2 semanas. Total, le llamé al cabo de 2 o 3 semanas y digo, ¿qué tal? ¿Qué te han dicho? Dice, estoy ahora en la sala de espera para una colonoscopia. ¿Y esto? Dice, no, me preguntaron la edad. Entonces, claro, te das cuenta que de pronto los procedimientos cobran vida propia y superan la razonabilidad de la lógica clínica, ¿no? Y esto, veréis, los ricos con dinero y con un modelo de uso mercantil de la sanidad van a ser abrasados por un intervencionismo inclemente. Así como la medicina del siglo XIX aprendió en los pobres, la del XXI va a basarse en los ricos, en los ricos donde vamos a hacer manos, porque son donde los procedimientos cobran vida propia. Los menos ricos que tengan un seguro bien gestionado y con médicos que no cobren por acto, igual se libran. Y finalmente los pobres con un pobre sistema no tendrán acceso a muchas cosas valiosas. Este sería, si dejamos que las cosas ocurran a su aire, sería este. Y por eso un sistema basado en la atención primaria puede ser decisivo para parar esta tendencia fragmentadora. No la asegura, porque las fuerzas son muy poderosas. Bueno, complacencia. Tendencia a dar la razón para no discutir o gastar tiempo. Bueno, pues este tema, bueno, pues en la medicina pública es importante porque hay recetas, bajas, certificados y por otra parte, en definitiva, si nos pagan por salario podríamos mantener una razonable independencia. No tenemos por qué ser, digamos, complacientes.
En la medicina privada, sin embargo, la presión estructural es mucho mayor para no perder clientes. Por eso, digamos, la posibilidad de que haya un elemento, digamos, de mayor presión del paciente, pues es ahí cierto. Lo que ocurre es que tampoco gestionan tantos bienes públicos como en el caso del médico de instituciones públicas, ¿no? En ambas, cuando toca activar restricciones deontológicas o legales. Por lo tanto, para la pública o la práctica pública o privada, siempre hay que mantener, digamos, esa restricción de la buena praxis profesional. Os pongo esta referencia que me parece interesante de Juan Gervas. Él habla de dos éticas, la de la negativa y la de la ignorancia. Y yo creo que configura esto como la medicina armónica, ¿no? La ética de la negativa supone decir no de forma apropiada y justificada, con suavidad y cortesía, ante las solicitudes excesivas de pacientes y familiares, compañeros o superiores. Es como si tuviéramos que aprender a decir que no. Y a decirlo con cortesía, pero con mucha firmeza. Y la ética de la ignorancia supone decir con franqueza y oportunamente no lo sé, no lo sabemos, no hay conocimiento científico al respecto. Por lo tanto, implica compartir con pacientes y familiares, con compañeros y superiores, los límites de la ciencia y la medicina. Como dice Juan Gervas, yo a veces a Juan le aprieto bastante. Le digo, a ver, Juan, tú seguro que has tenido un paciente que al final era tan pesado que la ética de la negativa, dice, bueno, en fin, no me llega a decir que sí, pero es que sí. Y a veces lo mismo. Y lo otro que dice Juan es que la ética de la ignorancia hay que estudiar mucho para decir que la medicina no sabe, que no hay respuesta. Pero tampoco nadie nos obliga a responder en el mismo momento, ¿eh? Podemos citarle para un rato después o al día siguiente y no prueba. Sí. Bueno, praxis defensiva, medicina defensiva. Aquí solo quiero deciros, bueno, pues un tema que, bueno, pues en último término, estamos acostumbrados a pensar en medicina defensiva solamente como hacer más pruebas, para blindarnos. Pero una parte muy importante de la medicina defensiva es no hacer cosas en pacientes que tienen riesgo de crear problemas. En los Estados Unidos, pues fijaros, en una encuesta de médicos, bueno, pues visiones de hospital, laboratorio, rayos X, ultrasonido, pero también aparece hacer menos de la cuenta en paciente complejo y casos difíciles, o bien derivar pacientes a otro nivel, a otro hospital, porque piensas que puede haber peores resultados. Especialmente cuando hay sistemas de evaluación de desempeño, la gente tiende a derivar pacientes que pueden tener problemas. Por lo tanto, digamos, bueno, esto lo voy a saltar. Medicina defensiva, aquí tenéis alguna información. Cuando se hace encuesta, ¿ves? Avoiding high risk procedures. Evitar procedimientos de alto riesgo. Refusal to treat high risk patients. Rehusar a tratar pacientes, digamos. Por eso, al final ocurre que los ajustes de buenos o malos resultados de unos hospitales y otros, pues hay que tener en cuenta hasta qué punto hay hospitales que reciben los más difíciles, ¿no? Y claro, sus series son peores. Por ejemplo, en Madrid se hacen, durante varios años que se hacían subastas para procedimientos de lista de espera. Muchas clínicas privadas revisaban los casos y a los que estaban anticoagulados no los querían. Dicen, no, los anticoagulados son para hospitales públicos. Y el anticoagular en realidad es un predictor de que hay una comorbilidad que puede generar mayores gastos. Bueno, vamos al cuadro final para llegar a una caracterización. En este cuadro final vamos a emparejar aspectos del paciente y aspectos de la medicina. Si vamos a esa confrontación de necesidades y especialización, posiblemente podríamos hablar de una medicina hiperactiva, desarticulada y potencialmente tóxica, que intenta tratar a pacientes más ancianos, frágiles y complejos
con una estructura más fragmentada y balcanizada, más miope y menos reflexiva. Esta sería la primera pincelada. Cuando nos movemos al segundo nivel, a esta innovación espectacular y a esta expansión del conocimiento, quizás podríamos hablar de una medicina espectáculo desilusionante para los pacientes e inmanejable para los profesionales. Se generan expectativas descomunales, alimentadas por la ignorancia o el interés, y no se sabe cómo incorporar el conocimiento desarticulado a la práctica clínica. Y el tercer nivel, el de la mercantilización, pues hablaríamos de una medicina mercantilizada, amoral, desconfiada y posiblemente turbulenta, que no sabe manejar bien las presiones del entorno y se debate entre el viejo paternalismo y la ética clientelar con desajustes crecientes de expectativas mínimas. Por aquí va un poco mi reflexión, es decir, tenemos averías, desencuentros en tres planos: el del, digamos, el de las necesidades, el del conocimiento y las demandas, y el de las características de los servicios. Por lo tanto, esto podría explicar esta tríada de pacientes insatisfechos, médicos infelices, sistemas insostenibles y quizás medicina impugnada. En el año 2001 salió un artículo en el British Medical Journal que decía, de Peter Smith, decía: "Why are doctors so unhappy?" ¿Por qué los médicos son tan infelices si son profesionales prestigiados, si son vocacionales, si en general los pacientes les respetan, y sin embargo son profundamente infelices? Posiblemente hay un conjunto de desajustes que están complicando el ejercicio de la práctica profesional. Para buscar alternativas, yo creo que hay dos pistas. La primera es este concepto de profesionalismo. Aquí tenéis una publicación, yo creo interesante, que definía profesión médica, profesional médico y profesionalismo, y tenéis aquí una buena definición que en definitiva nos lleva al concepto de principios éticos y deontológicos, valores y conductas, palabra importante, que sustentan el compromiso, que evolucionan con los cambios sociales y que avalan la confianza que la población tiene en los médicos. Por lo tanto, es algo más que un oficio. Y ese es un elemento que yo creo que genera responsabilidad, pero también genera motivación, ¿no? El profesionalismo viene de profesare, es algo más que un trabajo. Ese es un argumento indemostrable, pero yo tengo la sensación de que la razón por la cual se mantiene un estándar ético alto en la profesión médica es por esto. Porque hay que ser muy canalla para no empatizar con el paciente o compadecerle a su lado. Fijaros, en otras profesiones, en cuanto se procede, digamos, la gente avanza en la profesión, se distancia. Un arquitecto famoso ya no se mancha los zapatos de cemento. Pero aquí todos los médicos o las enfermeras se siguen ensuciando de vómitos, esputos, sangre, desde el día que acaban la especialidad hasta que se jubilan. Y siguen teniendo gente con malas noticias, con problemas graves. Estamos demasiado cerca del sufrimiento humano como para no sentirnos implicados. Yo creo que esa es la base, y por eso también me suele gustar poner, bueno, pues una frase de un nefrólogo madrileño ya jubilado, Joaquín Ortuño. La tomé al vuelo, pero bueno, la he puesto así, casi entrecomillada. Decía Joaquín, dice: los médicos y demás sanitarios atesoran un gran repositorio de compasión y buenos sentimientos. Y la gente lo sabe y lo valora. Pero concluía: no es fácil ser un islote de grandeza moral en medio de sociedades corruptas e indecentes. Yo creo que esto es lo que nos está pasando. Es que compadecemos al paciente, pero la sociedad está yendo en un sentido que nos está dejando prácticamente solos. Este es parte del problema, ¿no? Y creo que esta frase de Joaquín es bastante clarificadora, ¿no? Por lo tanto, primer, salvavidas el profesionalismo. Segundo, buen gobierno, la gobernanza. Esta es una nueva disciplina de las ciencias políticas y sociales
decía Kofi Annan que el buen gobierno es quizás el factor aislado más importante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo. Este es un libro que ha sacado la OMS hace muy poquito, está descargable íntegro, yo participé en uno de los capítulos, y lo que viene a contar es que hay 5 factores importantísimos de los cuales va a depender que nuestras instituciones funcionen bien o mal. Transparencia, rendición de cuentas, participación, integridad y capacidad técnica de los gobernantes y de los equipos que les apoyan. No, obviamente no me da tiempo, pero sí os quiero decir que se trata básicamente de un intento de rediseñar los mecanismos para que las conductas virtuosas sean más fáciles. No garantiza la virtud, pero hace que sea más fácil que ocurra. Simplemente os lo dejo ahí apuntado. Por ejemplo, lo comentábamos antes, el que haya consejos de gobierno en los centros sanitarios, el que haya contratos de gestión plurianuales, el que haya un fondo, por ejemplo, que cofinancie inversiones. Esto los países lo tienen desarrollado, el que haya unos presupuestos realistas que se cumplan y que funcionen desde el primer día del año. El que haya estructuras de gestión flexibles, el que haya marcos de organización más orientados a la acción, ¿no? Bueno, ya ahora voy a acabar con, digamos, para evitar el tono pesimista del diagnóstico previo, ¿cómo aplicaría yo esos dos conceptos de profesionalismo y buen gobierno a estas averías que hemos ido definiendo antes, ¿vale? Es para que no os vayáis a casa hundidos en la... Bueno, hablábamos aquí de esa medicina hiperactiva, desarticulada y potencialmente tóxica. Yo diría que para este lado de las necesidades, el buen gobierno nos llevaría a respetar a los mayores, a activarlos y protegerles y a poner en marcha programas vigorosos de salud pública para esa oleada de morbilidad evitable en las nuevas generaciones. Por lo tanto, y la salud pública tiene una agenda de transformaciones muy clara. Esa de azúcar, esa sal, esos comedores escolares, esa cartera con 20 kilos en la espalda. Hay una agenda de cosas que hay que empezar a hacer. Y se han ido reduciendo las horas de ejercicio físico en los colegios. Hay 1000 cosas que se pueden hacer y que estamos haciéndolas al revés. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese sector. Profesionalismo, ¿cómo haríamos? Como cambios ya más propios de nuestra cosmología, ¿no? Entender a los ancianos y acompasar nuestra acción. No nos tenemos que enfadar si tardan en desnudarse, si tardan en explicarse, si no nos hacen caso, si no nos entienden, ¿no? Encariñarnos con los mayores y su fragilidad. Esto es importante, es decir, es un cambio de, digamos, de ritmo y también de afectos. Y finalmente integrar las prevenciones y no especializarlas, sino generalizarlas. A ver, cada especialista cultiva su maceta y dice, vamos a ver, yo soy un neumólogo, no debes de fumar. Y entonces quiere ir aguas arriba, porque le interesa la salud de sus pacientes, a generar conductas saludables. Pero claro, está el cardiólogo al lado que tiene su maceta y dice, el tabaco es malísimo para la coronaria, no debes de fumar. Lo mismo con el alcohol, con el ejercicio físico, y bueno, te vas encontrando que en macetas cada cual quiere montar su pequeña prevención. Así no se hace. Estamos hablando de procesos que tienen que estar integrados y que tienen actores más allá de los propios del ámbito profesional. Buen gobierno en el ámbito de la fragmentación y especialización, flexibilizar las especialidades habilitando pasarelas, formación y colaboración. En parte tenemos un problema muy grave porque tenemos una mala planificación de recursos humanos y mucha rigidez entre especialidades anexas. Y la Ley de Ordenación de Profesiones nos da unos recursos que no hemos sido capaces de utilizar.
Reforzar los modos de práctica cenicienta o menos atractivos, primaria, urgencia y salud mental. Clave de profesionalismo, gestionar los litigios de fronteras dentro de la propia profesión. Os voy a ser sincero, yo creo que el lío que hemos tenido con los troncos de especialización tendríamos que haberlo resuelto entre los profesionales. ¿O es que lo va a arreglar el Ministerio? ¿Quién lo va a arreglar? ¿Entendéis? Pero no hemos sido capaces. Es la verdad. Entonces, bueno, pues deberíamos ser capaces de enfrentar y llegar a soluciones de transacción. Y en ese sentido, bueno, pues abandonar la fantasía de que todos hagan de todo, cooperar en la alta especialización y recoser las especialidades para generar una nueva identidad de la medicina armónica. Esto es muy difícil, son cambios culturales, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque además la molecularización de la medicina está cambiando las fronteras permanentemente entre el mundo. Los especialistas médicos están haciendo quirúrgicos a través de las técnicas mínimamente invasivas. Los que están en el área diagnóstica se están haciendo intervencionistas. No podemos seguir con esas barreras tan brutales desde acabar la residencia hasta la jubilación. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy difícil con la conciencia neolítica que tenemos, pero de alguna manera hay que intentar ensayar. El segundo modelo hablábamos de medicina espectáculo, ¿recordáis? En clave de buen gobierno, yo creo que tocaría gestionar el conocimiento realmente innovador y que añada valor. Por lo tanto, las autoridades científicas, sanitarias, deben de ser capaces de discriminar, incluso también de aportar información valorada a los medios de comunicación para que puedan saber qué funciona y qué no funciona, ¿no? Favorecer una atención primaria sabia que actúe de agente del paciente. Antes decíamos de puerta de entrada, ahora se está con el término de centrocampista. Perdona a los no futboleros, pero bueno, es una... Y actuar contra la publicidad engañosa y reducir los conflictos de interés. La publicidad engañosa es uno de los grandes retos que vamos a tener en el próximo periodo, ¿no? Algunas veces podemos hablar de pseudociencias, pseudoterapias, pero de alguna manera no es solo un fraude al consumidor, es algo más que un fraude, ¿no? Y en clave de profesionalismo, autocontrol de la fascinación tecnológica, manejo sensato e integral de la comorbilidad, lo que hemos hablado antes, y luego hay un tema que yo creo que es importante. Los médicos normales, lo que llaman normal docs, no deben de hacer seguidismo de los big docs, de lo también llamado Key Opinion Leader. ¿Por qué? Porque, aunque esto nos llevaría muy lejos, los Key Opinion Leaders son médicos muy buenos, pero que están sustentados por una cantidad de incentivos universitarios, de investigación, de puestos por el mundo de la industria, que les hacen ser enormemente sesgados. De tal manera que los grandes estructuras comerciales lo que hacen es apostar a tener muy pocos Key Opinion Leaders, porque luego los demás les seguimos. Entonces esto hay que romper, oye, convénceme a mí también, ¿no? No solo voy a hacer gregarismo respecto a los principales profesionales. En lo que se refiere al tema del manejo del conocimiento, a ver, el buen gobierno obliga a que haya planificación con participación profesional. Cartera y tecnología han de planificarse. ¿Por qué? Porque una vez que has puesto un hospital donde no debes o un aparato donde no toca, ya no hay arreglo posible. Sacar la pasta del tubo es fácil, pero volverla a meter es muy difícil. Por lo tanto, volvemos a tengamos una pequeña o gran disciplina de planificación. Crear condiciones y recursos para optimizar la estandarización clínica. Políticos y gestores den un paso atrás en la divulgación tecnológica preventiva y de cribados. Lo que hablábamos antes. Vamos a dejar que organismos científicos tomen el liderazgo y que no haya ese tipo de elemento de publicidad política, ¿no? Desde el punto de vista del profesionalismo, participar activamente en la generación y gestión del conocimiento. ¿Recordáis lo que se decía? Funciones del hospital, asistencia, docencia e investigación. Las tres patas hay que integrarlas como patas obligatorias
implicarse en la estandarización y quizás lo más intangible, cohabitar con la incertidumbre y evitar la compulsión y el atolondramiento. Por lo tanto, volver un poco a tomar las riendas. Luego os daré una metáfora. En la última parte de la mercantilización, bueno, pues yo creo que el buen gobierno debe comprometerse con las condiciones de asistencia, la accesibilidad, las esperas, favorecer innovación y evaluación y rectificación de modelos consumeristas o consumistas a favor de un concepto de ciudadanía activa. Los pacientes, usuarios y clientes son ciudadanos y por tanto tienen que incorporar responsabilidades y venir a aportar, ¿no? Los profesionales tenemos que hacer abogacía activa por los pacientes y sus condiciones asistenciales en la sanidad pública y también en la privada. Somos sus agentes. Si las condiciones de asistencia no son decorosas, adecuadas, seguras, etc., ¿quién va a trabajar por ellos? Tenemos que dar nosotros la cara. Y por eso hay que invertir tiempo y esfuerzo en estimular la comprensión y desarrollar competencias de pacientes y familiares. Esto hay que organizarlo, no sale solo, ¿vale? Respecto al buen gobierno de las instituciones, tenemos que priorizar medidas de resultados en salud en la evaluación del desempeño. Dejar de pensar que más es mejor. Vamos a ver si estamos cambiando la salud de la gente, que no sea el procedimiento, la actividad, el número de consultas, el número de intervenciones el que marque el buen o mal que hacer, sino los resultados en salud. Va a haber, yo os anticipo, toda una generación de indicadores, los Outcome Reported, los PORT, que van a ser importantes en los años futuros. Es decir, a una paciente que le has hecho un procedimiento, ver 10, 15, 20 años después, con escalas específicas, si ha mejorado o no. Porque es un dato objetivo. Y en la literatura internacional lo estaréis viendo, que los PORT, Patient Outcome Reported Teams o Outcomes, pues está siendo importante, ¿no? Apoyo al profesional dentro de la cultura de rendición de cuentas y creación de espacios de autoorganización. No sé cómo le podemos llamar, si gestión clínica, gobierno clínico, lo que sea, pero está claro que la organización que vemos en la mayor parte de países implica la creación de grandes áreas de gestión, interespecialidades y la configuración de espacios de autogobierno para decisiones técnicas. Gestión contractual avanzada, lo he comentado antes, y este contrato de gestión que tenemos ahora, que empieza a negociarse en febrero, que se firma en marzo-abril, que ha pasado medio año, cuando ya no queda año de gestión, es una tontería, es una estupidez. Lo que hay que sentarse es saber cómo va a evolucionar una especialidad o un área de especialidades en los próximos 3 o 4 años, qué cartera, qué tecnologías, qué competencias, con quién te asocias, con quién vas a trabajar. De eso se trata, esa es la gestión clínica, ¿no? Lo otro es, de alguna manera, cuántas sustituciones y cuántas vacaciones y cuántos días te puedes coger por formación. Eso es una tontería, lo importante es el núcleo de gestión de la clínica. Bueno, eso es un poco redundante. Evitar la miopía clínica del procedimiento, superar el viejo paternalismo y ensayar estas éticas de la negativa y ética de la ignorancia. Bueno, si usamos estas palancas, podríamos intentar que la medicina hiperactiva pasara a ser una medicina apacible, articulada y generadora de confianza, que entiende que la vida y la salud tiene etapas, que la fragilidad exige paciencia, comprensión y compasión, y que la complejidad no obliga a la acción sino a la reflexión. Y para ello favorece una visión amplia y unas comunidades de conocimiento y prácticas integradas y colaborativas. Este sería un poco el primer elemento de planteamiento. Frente a la medicina espectáculo habría que buscar una medicina humilde, pero bien anclada en el saber, que no alimente expectativas engañosas o desmedidas, que vaya tejiendo la innovación, pero dentro de la urdimbre de la evidencia que ya está bien consolidada, y que además es capaz de tomar las riendas y gobernar
la clínica de forma prudente, combinando estandarización con personalización. Y finalmente una medicina no mercantilizada, sino profesionalista, que no olvida su base ética y por lo tanto, bueno, pues que sabe decir que no a las autoridades, empresas o pacientes cuando la integridad de los principios éticos estén afectados. Implica actuar colectivamente para que los intereses de los contratadores no afecten a la buena práctica y para que la práctica privada no caiga en las tentaciones comerciales de promoción desmedida y engañosa. Como veis, aquí tenemos mucha tarea desde el mundo de las profesiones. Bueno, simplemente como cierre, daros un par de metáforas que pueden ser útiles. Fijaros, el médico clínico tiene que hacer caso de la evidencia, de la necesidad del paciente, pero lo tiene que hacer con los recursos disponibles localmente y tiene que tomar en cuenta las expectativas del paciente. Por lo tanto, el médico clínico es un intermediario o broker que ha de saber, que ha de combinar permanentemente estos tres elementos. Y esto afectaría a la definición de medicina, que más que ciencia es un arte. La práctica clínica sería una intermediación o ajuste entre ciencia, recursos y preferencias. Y esto es lo bonito y también lo desesperante, porque tú dices, usted se tiene que operar lo antes posible. Y dice, pues va a ser que no es doctor porque se casa mi hija. ¿Me entendéis? Este tipo de ajuste, eso sí que es medicina personalizada. Y la metáfora es esta, el símil del surf. Empiezo diciendo que yo jamás he hecho surf, ¿vale? Pero me gusta y me parece que funciona. Surfeando la complejidad. ¿Qué se necesita? Una buena tabla. Formación, estudio, conocimiento del entorno, buenos profesores, buenos compañeros. Suficiente experiencia internalizada. Un jefe me dijo esto una vez, no es lo mismo 10 años de experiencia que la experiencia de un año repetida 10 veces. Hay gente que la experiencia no le ayuda a crecer, Pero cuando se internaliza, una persona que está bien formada es capaz de aprender a surfear. Y finalmente, disfrutar de las olas, porque ninguna ola va a ser igual que la anterior. Y un buen surfista no piensa que lo tiene todo controlado, sino lo que tiene es que usar su tabla y su experiencia para, digamos, conseguir el máximo posible en cada momento y disfrutar de la práctica clínica como disfruta el surfista de la ola. Por lo tanto, bueno, pues esa medicina prudente para la seguridad del paciente. Bueno. Conclusión. No quiero comer a vuestro tiempo. La medicina y las profesiones sanitarias tienen ante sí una situación de cambio, yo creo que inaplazable, con múltiples focos disruptivos. La situación actual parece buena, pero el pronóstico es malo si no hacemos cosas. Segundo, no podemos conformarnos con echar culpa afuera, aunque tenerlas las tienen, O sea que podemos... La entropía no se puede evacuar fuera del sistema porque lo que sale por la puerta nos entra por la ventana. Todo sistema complejo, si gusta la teoría de la complejidad del caos, siempre deriva entropía afuera. Siempre hay un cubo de basura que sale fuera, pero ya no hay dónde llevarlo. Entonces, bueno, pues como no hay dónde evacuar la entropía, habrá que ver qué hacemos con la basura. Hay que aportar esfuerzo, compromiso e inteligencia. Por lo tanto, no es solo un problema de perspiration, de sudoración, de esfuerzo. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de las consejerías tendrían que hacer OPEs todos los años para que no hubiera esta tasa de interinos. Bien, pedalear más fuerte. Pero si durante los últimos 30 años se nos han ya están otra vez en 9 años de mediana de interinidad, Los interinos españoles están en la mediana de 9 años. Se nos ha vuelto a montar el mismo cirio que en 2008, pero en 1998 a 29. Si esto ocurre periódicamente, no es solo un problema de inspiration, de perspiration, no es de inspiration. Está mal diseñado el sistema. Entonces, por lo tanto, hay que empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que las cosas cambien con inteligencia y con compromiso? Y luego, yo creo también que esta es la tercera conclusión, o la cuarta, solos no podemos.
el movimiento del buen gobierno puede aportar un marco importante para el cambio institucional. Porque, bueno, pues necesitamos revitalizar el contrato social de los profesionales sanitarios con la sociedad, y la sociedad tiene que darnos recursos, capacidad de decisión, capacidad de organización, porque, digamos, no es algo que solo desde el voluntarismo profesional pueda conseguirse. Por lo tanto, de alguna manera el mundo sanitario tiene que aprender a dirigirse a la sociedad y a los políticos para pedirles algunos cambios en las reglas del juego. De hecho, cuando en la negociación que hubo del foro de la profesión con el gobierno se planteó una serie de acuerdos, yo creo que, bueno, la música era la correcta, es decir, bueno, pues la profesión médica, luego la profesión enfermera pueden hacer cosas, pero tiene que haber una cesión de capacidad de decisión, de organización. Bueno, yo creo que no estaban los gobiernos en esa disposición real, y por eso se abortó esa posibilidad. En todo caso, bueno, pues hay un dicho que dice que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón, por esta no solamente interesante, sino deliciosa y divertida charla que creo que nos ha encantado a todos.